dice Mateo 7, 1, 2, no juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. Amén. Aquí el dicho de un juez o un tribunal dice determinar si el comportamiento de alguien es contrario a la ley y sentencia lo procedente. Amén. El mandato de Jesús, primeramente, de no juzgar a los demás, podría ser el más ampliamente citado de sus dichos, aunque casi invariablemente se cita descuidando totalmente su contexto. Muchos líderes tienen por costumbre de usar este versículo en un intento por silenciar a sus críticos cuando están cometiendo errores dentro de la congregación, diciendo que Jesús nos prohíbe decir que están equivocados o que están actuando mal, y dicen, usted no tiene derecho a decirme que estoy equivocado porque la palabra me avala. Bendito Rey de la Gloria. Tomando en cuenta el mandato de Jesús, no juzguéis, parece en efecto excluir toda evaluación negativa. Aunque veamos que no es así, debemos quedarnos callados. A veces es difícil callarse cuando vemos la injusticia. Él manda esto bíblico de que no juzguemos a los demás, no significa que no podamos nosotros, o sea, que no podamos mostrar discernimiento entre lo bueno y lo malo, y más aún dentro de la congregación. Mateo 7:2 dice, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida o vara con que medís os serás medido. Justa es la palabra, porque primero debo mirar cómo estoy yo primero, antes de hacer juicio a otro. Mateo 7:5 dice, hipócritas, saca primero la viga de tu ojo y entonces verás bien para sacar la paja de tu hermano. No mucho después que Jesús dijo esto, dice, no juzguéis, afirmó en el 7:6, no deis los santos a los perros, ni echéis vuestras perlas delante de los cerdos. Y en el 7:15 de Mateo dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. ¿Cómo vamos a discernir quiénes son los perros y los cerdos y los falsos profetas? A menos que tengamos la capacidad, visión o discernimiento de hacer un juicio sobre las doctrinas y los hechos. Jesús nos está dando esos dones para distinguir el bien del mal. Porque Jesús siempre nos está mostrando primeramente que Él, cuando hizo juicios justos. Jamás hizo un juicio injusto. Entonces, además, el mandamiento bíblico de que no juzguemos a los demás no significa que todas las acciones sean igualmente morales o que la verdad sea relativa. La Biblia claramente enseña que la verdad es objetiva, eterna e inseparable del carácter de Dios. Cualquier cosa
que contradiga la verdad es mentira. Pero desde llamar algo mentira es juzgar. Mire, el juego de palabras, entendámoslo. Cualquier cosa que contradiga la verdad es mentira. Pero desde llamar algo mentira es juzgar. Decir que el adulterio o el asesinato son pecados es igualmente juzgar, pero también es estar de acuerdo con Dios. Cuando Jesús habló de juzgar a los demás, no quería decir que no se puede identificar el pecado, como lo es, con base de la definición de pecado que le da Dios. Y el versículo bíblico de que no juzguemos a los demás me hace pensar, ¿quién soy yo, Señor? Con tantas faltas, errores, miserias, para juzgar a los demás. Entonces hay que orar para tener tu misma mirada de amor, misericordia y perdón, primeramente. El juicio severo e implacable es malo. Debemos mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres, buenos o malos. Estén cometiendo errores, estén cometiendo errores, porque no podemos juzgar con una severidad de que como un juez malo. Nosotros como hijos de Dios debemos ser mansos, saber corregir, saber hablar a la persona para poder hacerla volver con amor al camino correcto. El juicio severo e implacable es malo. Debemos mostrar toda mansedumbre para con todos los hombres. Tito 3:2 dice que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Y volvemos a Mateo 7:2. Porque con el juicio que juzgáis seréis juzgados, y con la medida que medís os serás medido. El juicio santurrón es malo. Disculpe la palabra que uso. El juicio santurrón es malo. Estamos llamados a la humildad. Dios resiste a los soberbios, pero da gracia a los humildes. Santiago 4:6. La parábola de Jesús sobre el fariseo y el publicano. Lucas 18:9-14. El fariseo confiaba en su propia justicia y desde esa orgullosa posición juzgó al publicano. Sin embargo, Dios... Pastor Lucas, ¿qué dijo? Lucas 18:9-14. Gracias. Amén. Y dice aquí que el fariseo confiaba en su propia justicia y desde esa orgullosa posición juzgó al publicano. Sin embargo, Dios ve el corazón y se negó a perdonar el pecado del fariseo. El juicio falso es malo. La palabra claramente prohíbe dar falsos testimonios. Si usted no está segura o seguro, no hable. No dé falsos testimonios. Bendito Rey de la Gloria. A los cristianos se les acusa a menudo de juzgar cuando hablamos del pecado. Oponerse al pecado no es malo. Juan el Bautista incurrió en la ira de Herodías cuando habló en contra del adulterio de ella con Herodes. Esto está en Marcos 6:18-19. Porque Juan decía a Herodes: no te es lícito tener la mujer de tu hermano. Pero Herodías le acechaba y deseaba matarle, y no podía.
Con el tiempo ella silenció a Juan, pero no pudo silenciar la verdad. Hoy pasa lo mismo con muchos, que estando tratando de silenciar a los verdaderos predicadores, pero la palabra de Dios no la podrán silenciar. Hay muchos que quieren silenciar cuando se habla la palabra con franqueza, cuando se habla la palabra y la doctrina justa, ¿ya? Entonces muchos tratan de callar a estos predicadores, pero nunca lo podrán hacer, porque podrán silenciar al hombre, pero la palabra de Dios no la podrán silenciar nunca. En Isaías 48 dice, secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. A los creyentes se les advierte contra juzgar a los demás en forma injusta o parcial. A los creyentes se les advierte, dice, contra juzgar a los demás en forma injusta o parcial. Pero Jesús elogió Juan 7:24. No juzguéis según las apariencias, sino juzgar con justo juicio. Así dice el Señor. O sea que no estamos nosotros totalmente con la boca sellada, no. Podemos juzgar, pero sí, como lo dice el Señor, con justo juicio. Porque Él también nos va a juzgar con justo juicio el día que tengamos que rendir cuenta delante de Él. Tesalonicenses 5:21. Examinarlo todo, retener lo bueno. Debemos predicar todo el consejo de Dios, incluyendo la enseñanza de la Biblia sobre el pecado, y sobre todo examina tu conducta antes de omitir juicio. Bendito Rey de la Gloria. Si yo estoy sucio, ¿cómo voy a omitir juicio? Si yo estoy en pecado, ¿cómo voy a omitir juicio? Si yo estoy cometiendo adulterio, ¿cómo voy a criticar al adúltero? Bendito Rey de la Gloria. Si yo estoy mintiendo, ¿cómo voy a decir al mentiroso que no miento? Bendito Rey de la Gloria. Primeramente debemos examinarlo muy profundamente. En 2 de Timoteo 4:2, que prediquen la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprenda, exhorta con toda paciencia y doctrina. Debemos ser pacientes y no apartarnos de la sana doctrina que el Señor nos muestra y nos enseña aquí en las Escrituras. Timoteo debe predicar la palabra con igual urgencia, en circunstancias favorables o desfavorables, en todo tiempo, con denuedo, no como enjuiciando, sino con mansedumbre, con amor, con temor a Dios, a todos los hermanos que se han desviado. No debemos ser jueces severos y muchas veces más vale no emitir juicio. Si estamos y nos examinamos y vemos que no estamos siendo, podría decir, en lo correcto, si yo estoy en lo malo, ¿cómo voy a corregir? ¿Cierto? En Gálatas 6:1 dice, hermano, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
Aquí es que cuando nosotros vemos que hay alguien que lo vamos a ir a corregir, le vamos a hablar de la palabra, para que enderece sus caminos, y a lo mejor esa persona tiene otros argumentos y en vez de convencerlo a usted, usted se va a ir para el mundo junto con él. Entonces ese es el cuidado que debemos de tener, ¿cierto? Que nosotros debemos ir al mundo a convencer al mundo que Cristo es el que es el único que tiene el poder de salvarnos a través de su gracia, a través de la muerte en cruz, ¿cierto? Porque Él pagó el precio por cada uno de nosotros. Bendito Rey de la Gloria. Entonces, debemos de ser sabios en llevar la palabra. Porque afuera en el mundo hay personas que tienen mucha labia, saben mucho, y te pueden convencer y te pueden sacar del Evangelio. Y ha sucedido. Bendito Dios de la Gloria. Por eso dice que considérate a ti mismo y no seas que tú también seas tentado. Debemos practicar la disciplina de la gloria. Mateo 18, 15 y 17. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oye, habrás ganado un hermano. Mas si no te oyere, toma un testigo, uno o dos, para que en boca de dos o tres testigos conte toda palabra. Si no oyere a ellos, dilo a la iglesia, tenle por gentil o publicano. Y decir la verdad en amor. Bendito eres por siempre, Señor Jesús. Jesús muestra el procedimiento adecuado para disciplinar y corregir a un creyente. Se recomienda seguir tus pasos, primeramente en privado y luego ante los testigos y finalmente ante la iglesia. Ese es el procedimiento que se debe seguir cuando vemos a alguien, un hermano en falta, ir y hablar con él solo y decirle, corregirlo con sabiduría, con mansedumbre, no con altanería. Bendito Rey de la Gloria. Y si él te oyere, dice, te habrás ganado al hermano. Mas si no, habla con él, pero lleva testigos. Y si antes esos testigos él sigue en la misma falta, no se corrige, ahí hay que declararlo en la iglesia. Bendito eres por siempre. Entonces, en Efesios 4:15 dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, que es Cristo. Bendito Rey de la Gloria. Por eso, amados hermanos, es muy delicado juzgar a los demás, porque muchas veces nosotros tenemos un tal y podemos nosotros caer y vamos a ser juzgados tal como nosotros también vamos a juzgar, vamos a ser juzgados también. Y con la vara que nosotros medimos a los demás, vamos a ser medidos también. Porque cuando estemos en el tribunal ante Dios, ahí no vamos a poder decir, Señor, pero que me dijeron que había sido así. Y yo lo comenté y lo hablé. Hice juicio. ¿Y quién te dio la autoridad para hacer ese juicio? Entonces, debemos tener un cuidado único
en no pronunciar juicios a la ligera, no juzgar a los hermanos a la ligera, sino que, como dice la palabra, hacerlo con mansedumbre, con paciencia, con amor, para ganarte ese hermano, para sacarlo del error. Bendito Dios de la gloria. Porque si lo hacemos de una forma, decirlo, muy dura, lo que vamos a hacer va a ser que ese hermano no vuelva nunca más a la iglesia. O al que queramos convertir, eh, no va a querer hacerlo. ¿Ah? Y sobre todo los que están comenzando recién, porque recordemos de que ellos son de leche y no podemos hablarle palabra dura. Bendito Dios de la gloria. Porque todos comenzamos con rudimentos, los primeros rudimentos, igual que un bebé, ¿cierto? En el cual primeramente nos dan leche y después cada vez que vamos creciendo van dando alimentos más duros. Y igual en las aulas, en el colegio, ellos comienzan a aprender de a poquitito, las primeras bases para poder aprender a leer, escribir, discernir, muchas cosas. Son las bases, pero ya después cambian, porque cuando ya tenemos el conocimiento, debemos de aplicarlo. Debemos aplicar lo que el Señor nos enseña, lo que la doctrina de Dios nos enseña, y Él mismo nos enseña a corregir. Son 3 pasos tan fáciles, que es corregir con amor, con mansedumbre, bendito Dios de la gloria, para que podamos ganar al hermano o a la persona que queramos convertirlo para el Señor. Bendito Dios de la gloria. También debemos de entender de que nosotros no somos jueces. No hemos sido llamados a ser jueces. Porque el único juez justo es Jesús. Y Él va a llegar el momento que nos va a juzgar a cada uno de nosotros. Y vamos a tener que dar cuenta de lo que hemos hecho, lo que hemos dicho, de nuestros actos. Y también cuando por causa nuestra muchos se han perdido, vamos a dar cuenta de esa sangre. Cuidémonos, amadas hermanas, de que nuestro juicio no sea a la ligera. Jesús es el único que nos puede juzgar. Si tenemos falta, mejor quedémonos callados y cerremos nuestra boca y no hablemos. Bendito Dios. Y si lo hacemos, pero como dice la palabra, con justo juicio. Y el Señor le gusta que uno juzgue con justo juicio. Bendito Dios de la gloria. También le voy a leer algo para nuestras pastoras, pastores que puedan estar escuchando. Que a mí, yo lo vi en la Biblia, en unos comentarios bíblicos, y dice: el ministerio es servicio, y un ministro o ministra del Evangelio es, en primer lugar, un siervo de la palabra de Dios que predica el mensaje con audacia y valor. Alguien que atesora la palabra de Dios y la defiende sin descanso, comunicando su verdad con absoluta fidelidad. Esto no es una tarea fácil porque la palabra de Dios enfrenta hoy, en tiempos que estamos viviendo en el mundo, una oposición violenta. De ahí que el ministro de Dios debe aprender que la
La energía y el trabajo duro son necesarios para alcanzar el éxito en su misión. Entonces, por eso, amados hermanos, debemos de ser mansos, ¿cierto? Tener paciencia, los frutos del Espíritu, ¿cierto? Para poder llevar una congregación, para poder hablar los hermanos, porque todo aquel que habla de la palabra de Dios es un predicador. Hablando de la palabra de Dios, usted está pastoreando. Sigue, amadas hermanas, hermanos, esta ha sido la palabra, quizá un poco corta o dura, no sé, pero es la palabra de Dios y lo que me entregó. Así que, como les digo, primeramente para mí y cada cual reciba lo suyo, ¿cierto? Y poder estudiarla y discernirla para aplicarla en nuestra vida diaria como cristianos e hijos de Dios, afuera y dentro de la iglesia. Padre Santo, Rey de Gloria, así yo leía y exhortaba tu palabra, Señor. Te doy gracias porque primeramente, Señor, me la pongo yo, porque tú hablaste a mi vida, a mi corazón, Señor. Y he aprendido también de ella, Señor, de que debo corregir muchas cosas, Señor, porque humanamente a veces, Señor, uno cae en estos juicios, Señor. Y te pido perdón por ello, Padre Santo. Bendice a cada una de mis hermanas, Señor, pastoras, Señor, los que están escuchando, para que también, Señor, apliquemos lo que tú nos enseñas, Señor. Primeramente, Señor, en mansedumbre, en amor. Bendito Dios de la gloria, porque el amor es lo que une todo, Señor. Porque por amor entregó nuestro Señor Jesucristo su vida, Señor, para que nosotros fuésemos salvos por gracia. Gracias te doy, Señor, por todo lo bueno que has sido, Señor. Por esta oportunidad que nos da, Señor, bendito Rey, de hablar de tu palabra, Señor. De entenderla, Señor, y de aplicarla, bendito Rey de la gloria. Gracias, papito, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Aquí le hago entrega a mi esposita. Amén. Pastora.